Bien, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Creo que va a ser súper interesante. Vamos a hacer una introducción a patología del sistema endocrino. Sobre todo cuando se habla de sistema endocrino, tenemos que, desde el punto de vista de la patología, tenemos que enfatizar bastante en la parte de pequeños animales y lógicamente algunas, sobre todo aquellas que afectan a la reproducción en animales de renta, sobre todo en bovinos de leche, particularmente tiene una tremenda importancia. Y bueno, vamos a rememorar algunas cositas de sistema endocrino y ya posteriormente vamos a ir analizando algunos aspectos de algunas patologías. Entonces, la clase de hoy va a ser una mini introducción a sistema endocrino y vamos a reiterar un poquito para poder entender la fisiopatogenia de este sistema y la importancia que tiene de lo que necesitamos saber y para poder explicarnos cómo en la parte clínica puede traducirse en algunas anomalías funcionales y algunas anomalías en cuanto a las alteraciones estructurales. Ok, aquí es importante cuando vamos a hablar de sistema endocrino, recordar que este sistema endocrino está constituido por órganos glandulares, verdaderos órganos glandulares que tienen la característica de sintetizar y secretar determinadas hormonas. Y también hay una parte en donde hay determinada estructura, que son células dispuestas de manera aisladas y que forma parte del sistema endocrino difuso. Por recordarle nada más, a nivel del estómago, teníamos una célula que se llama enterocromafine o argentáfines, que libera la gastrina, y esas células se encuentran principalmente a nivel de las glándulas fúndicas y pilóricas y en menor cantidad a nivel cardial. No son verdaderos órganos, sino que simplemente son células que se encuentran en forma aislada y forma parte de este sistema. Y así en el intestino también, a nivel de la mucosa, ahí hay una serie de células que produce gastrina, que produce secretina, somatostatina, la famosa colecistoquinina y motilina o pectinoinhibidor gástrico. Entonces son células que se encuentran aisladas en forma difusa y sintetizan moléculas señales que se comportan como si fueran hormonas. Así también lo tenemos en la pared de los grandes vasos sanguíneos, en donde determinada célula actúa como una especie de varoreceptores. Y bueno, siempre es importante un poco recordar un poco cómo funciona esto y a partir de allí, simplemente cuando comenzamos a observar algunos casos clínicos, deberíamos de comenzar un poco a pensar, sabiendo lo normal, indudablemente es mucho más fácil hacer hablar a la patología y definir a mi paciente cuáles son las posibles alteraciones y qué implicancia estructural, funcional tengo que evaluar. En este sentido, también es importante un poquito recordar rápidamente la organización del sistema hipotalámico hipofisiario. Ahí probablemente ustedes recordarán por anatomía que aquí hay un plexo vascular que a nivel del tronco o cuello del tallo hipotálamo hipofisiario, en donde tenemos una arborización de este vaso sanguíneo y que se conecta con otras arborizaciones que se encuentra sobre la hipófisis. Esta relación o esta disposición de los vasos sanguíneos juega un rol sumamente importante porque el sistema hipotalámico
Está constituido por grupos de neuronas que pueden estar aisladas o formando así una acumulación local como si fueran núcleos neuronales. Y ahí es muy importante que ustedes recuerden que estas neuronas que se encuentran a nivel del hipotálamo liberan sustancias químicas que actúan como hormonas, que son moléculas señales, y que se denominan factores liberadores o factores inhibidores. ¿Ok? Ese detalle es muy importante porque el hipotálamo prácticamente actúa como un centro de control sobre la actividad funcional de la hipófisis. Entonces, si partimos de lo normal, si sabemos, por ejemplo, cómo está organizado y cuál es la influencia que tiene el hipotálamo sobre la hipófisis y cómo la hipófisis responde y cuáles son las hormonas que libera. Entonces, a partir de ahí, yo puedo comenzar a analizarles a los órganos blancos, ¿sí? Y, lógicamente, analizar sus funciones, ¿no? Entonces ahí recordemos que el hipotálamo libera los factores liberadores o inhibidores y una vez liberada, lógicamente esas neuronas están prácticamente sus terminales nerviosas estableciendo una especie de contacto directo sobre la pared de los vasos sanguíneos, de tal manera que esos factores liberadores e inhibidores lógicamente se libere dentro de este sistema vascular a nivel del tronco o tallo hipofisiario y a partir de ahí esos factores liberadores o inhibidores siempre por vía sanguínea entonces llega hasta la hipófisis y lógicamente se tiene que producir de vuelta un proceso de difusión de esa sustancia de la pared de los vasos sanguíneos lógicamente al espacio intersticial o al parénquima de la par distalis. Entonces aquí recuerdo rápidamente a la hipófisis y la hipófisis tiene un lóbulo anterior y tiene un lóbulo posterior. Anatómicamente, histológicamente nosotros por su origen embriológico sabemos que la hipófisis tiene una porción anterior que lo designamos adenohipófisis, porque embriológicamente este origen epitelial se origina de la famosa bolsa de Raque, que son bolsa orofaríngea. Entonces, esa adenohipófisis constituye la parte epitelial de la hipófisis y está constituido por una porción bastante grande que sería la pars distalis. Esa misma pars distalis se proyecta sobre el cuello, sobre el cuello que une el tronco hipotálamo hipofisiario y a este nivel formaría la pars tuberalis y esa pars tuberalis luego se imagina de vuelta hacia adentro y desciende y forma la pars intermedia. Ahí les recuerdo que hay un pequeño espacio que separa al lóbulo anterior del lóbulo posterior. En tal sentido, la pars intermedia prácticamente está más íntimamente adosada al lóbulo posterior, que es la neurohipófisis. Y la neurohipófisis sabemos muy bien que es la porción nerviosa de la hipófisis y su estructura histológica básicamente son las terminales nerviosas de los núcleos supraóptico y paraventricular que se encuentran a nivel del hipotálamo y sus fibras nerviosas entonces descienden por el tronco, tallo hipotálamo hipofisiario y sus terminales entonces se ramifica y forma la base estructural de la hipófisis y ahí también habíamos mencionado a una célula tipo glial modificada y los famosos cuerpos de Hering, que son unas dilataciones tipo saculiforme. Ahora bien, ¿qué más necesito saber para hablar de patología? Ya tengo claro, entonces, la relación del hipotálamo con la hipófisis. Muy importante la disposición de los vasos sanguíneos. Tener presente
a los factores liberadores o factores inhibidores hipotalámicos que se liberan y por vía sanguínea llega hasta la par distalis. El núcleo supraóptico y paraventricular, habíamos mencionado ya cuando estudiamos histología, que esas neuronas especializadas, que son neuronas con funcionalidad epitelial, liberan dos hormonas, la hormona antidiurética y la oxitocina. Ahora bien, para mí es sumamente importante, señores, que ustedes rememoren, vuelvan un poco a recordar, a pegarse una pequeña lectura sobre endocrino, que es muy importante en la vida profesional. Si se van a dedicar a producción animal con un enfoque reproductivo, hay que saber endocrinología. Y si vamos a dedicarnos a medicina de pequeños animales, señores, hoy en día uno de los principales motivos de consulta a nivel profesional viene a ser la parte endocrinológica. Y hoy a nivel país yo creo que hay una sola colega que es considerada como especialista en endocrinología. Entonces es un campo sumamente interesante y las casuísticas son muy numerosas y suele ser todo un desafío para el médico veterinario llegar a un diagnóstico. Entonces aquí es importante recordar la par distalis de la hipófisis libera varias hormonas. La primera que vamos a mencionar aquí es la hormona de crecimiento. Entonces, esta hormona de crecimiento, ya por fisiología, sabemos que esta hormona, una vez liberada por la hipófisis, es vehiculizada por vía sanguínea en todo el organismo, Y lógicamente, esa hormona de crecimiento que son transportados por la sangre, debe abandonar la circulación, se ubica en el espacio intersticial y una vez que esté en el espacio intersticial, entonces las células que presentan receptores en su membrana para la hormona de crecimiento, entonces esta hormona de crecimiento libre en el espacio intersticial, entonces se acopla a esa célula y esas células lógicamente son estimuladas por esta hormona. El resultado final es aumentar su metabolismo. Entonces, al aumentar su metabolismo, aumenta su capacidad de síntesis, su capacidad de crecimiento, su maduración. Y si son células que tienen capacidad de división mitótica, va a dividirse como resultado de la estimulación de esta hormona de crecimiento. Y ahí es muy importante los famosos discos epifisiarios. Durante la etapa de crecimiento, entonces la principal hormona que estimula la división de esa célula a nivel del disco epifisiario, que está constituido por un cartílago, entonces comienzan a dividirse por mitosis y ahí la célula, entonces el cartílago sabemos que tiene dos mecanismos de crecimiento, una que es intersticial, que determina un crecimiento longitudinal del hueso, y el otro es aposicional, que permite entonces el crecimiento del hueso en diámetro. Entonces, por eso aquí, fíjese, en esta imagen aparece el hueso, como llamándonos la atención de la importancia que tiene esta hormona de crecimiento, ¿verdad? Y cómo actúa sobre el hueso. Ahora bien, podríamos pensar que solamente el hueso es el órgano blanco. La respuesta es no, porque si bien nosotros crecemos en longitud gracias a la división de las células cartilaginosas presentes en ese disco epifisiario, sin embargo, también tenemos que crecer en anchura. ¿Ok? La célula tiene que crecer en tamaño. Entonces, fíjese, si toda la célula crece en tamaño, entonces ese tejido, ese órgano, también va a aumentar de tamaño. ¿Ok? Esos son los detalles que es importante manejar en esto. Bueno, después vamos a hablar de patología. Vamos a hacer un recordatorio rápido de fisiología. Ok, ahora bien, también en la par distalis hay un grupo de células que se caracteriza porque tiene la capacidad de sintetizar una hormona que se llama ACTH.
adrenocorticotropa o adrenocorticotropina. Entonces, fíjese, adrenocorticotropa. ¿Qué significa eso? Que esa hormona tiene un tropismo por la glándula adrenal. Y la glándula adrenal, anatómica e histológicamente, tiene dos zonas bien definidas, la corteza y la médula. Y la ACTH, entonces, una vez liberada por la hipófisis vía sanguínea, va a llegar hasta la glándula adrenal. Recorre todo el cuerpo, son vehiculizados por todo el cuerpo, pero la célula de la corteza de la glándula adrenal, entonces tienen los receptores para esta hormona, por eso se llama adrenocórtico, actúa sobre la corteza. Ok, y el resultado de la acción, fíjese, de la adrenocorticotropa sobre la corteza de la glándula adrenal va a ser la liberación de los cortisoles. Ok, entonces esta hormona, al estimular a la corteza de la glándula suprarrenal, va a favorecer la síntesis y la secreción de los cortisoles. Y ahí conocemos al mineralocorticoide, cuyo órgano blanco va a ser el riñón. Fíjese cómo va cambiando el escenario. Ok, mineralocorticoide, cuyo órgano blanco va a ser el riñón. Y dentro del riñón, otra vez, ¿cuál es la estructura? Sería el túbulo contorneado distal y parte del túbulo colector. A ese nivel actúa esa hormona. Luego tenemos a los glucocorticoides. Los glucocorticoides, fíjese, una vez liberados por esta glándula por vía sanguínea, entonces su órgano blanco tiene una acción multisistémica. Multisistémica. ¿Por qué? Porque los glucocorticoides lo que hace es un poco favorecer el proceso metabólico. Favorecer el proceso metabólico. Dependiendo, si cuando hablemos de patología vamos a ver cómo se produce algunas alteraciones en cuanto, por ejemplo, al metabolismo de la glucosa, al metabolismo de las proteínas, incluso de los lípidos, pero eso oportunamente vamos a hablar cuando lleguemos a analizar las patologías por un exceso o por una deficiencia en la secreción de estas hormonas. Pero es importante, los glucocorticoides entonces tienen un efecto importante sobre el proceso metabólico. Favorece mucho el catabolismo, sobre todo la destrucción. Por eso que de repente, si alguien alguna vez tuvo una pequeña experiencia, su mascota tuvo alguna patología X y se le administró un poco de corticoide, es como que ese animal increíblemente como parece que mejoró dentro de las 24 horas, es otro animal, está muy dinámico. ¿Por qué? Porque lo que se hizo fue producto de la administración de esa droga, entonces favorecer al metabolismo. Pero vamos a ver que, ojo, que a una dosis excesiva y de acción prolongada puede repercutir negativamente sobre varios sistemas orgánicos y en particular sobre el sistema inmune, porque puede provocar una disminución del mecanismo de defensa. Bueno, todo eso vamos a hablar un poco más adelante. Luego tenemos, quizá para quien le habla hoy, particularmente uno de los motivos de consulta más importantes en la clínica en medicina veterinaria, señores, tiene que ver con estas hormonas, que son las hormonas tiroides. Entonces, la pars distali también tiene un grupo de células que libera la famosa hormona estimulante de la tiroide, el famoso TSH. Pero recuerden que el hipotálamo es el que está controlando esto. El hipotálamo son los que liberan los factores liberadores o factores inhibidores. Cuando el organismo necesita de esa hormona circulante,
que se libere mayor cantidad, ahí el hipotálamo va a liberar los factores liberadores. En cambio, si ya no necesita, el propio hipotálamo y se regula, bueno, abre hipófisis, vamos a descansar un poquitito, entonces liberan los factores inhibidores. Entonces, para el caso de la tiroide, cuando se libera el factor liberador, ¿ah?, de la TSH, ese factor liberador llega a la parte distal y siempre por vía sanguínea y actúa sobre la población celular que tiene lógicamente receptores para ese factor liberador, y el resultado final va a ser la liberación de TSH, hormona folículo estimulante, hormona estimulante de la tiroides, TSH, hormona estimulante de la tiroides. Entonces, por vía sanguínea, entonces esa hormona viene y actúa sobre la tiroides. La tiroides es el órgano blanco, ¿ok? Y la tiroides, siempre y cuando que las células del epitelio folicular esté funcionando normalmente, que implica eso, que tenga receptores para estas hormonas y que lógicamente tenga los mecanismos enzimáticos para sintetizar las hormonas tiroides. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? La célula simplemente acelera su actividad metabólica, aumenta su actividad de síntesis y lógicamente el resultado final va a ser la mayor liberación de las hormonas T3 y T4. T3 y T4, la famosa triiodotironina o tetraiodotironina. Esas hormonas T3 y T4 entonces son vertidas de vuelta a la sangre y por vía sanguínea tiene un efecto similar a la hormona de crecimiento en cuanto a que actúa sobre la gran mayoría de la célula somática, Recuerden que en nuestro organismo tenemos dos poblaciones celulares, las células somáticas y las células sexuales. Y las células sexuales son los espermatocitos y los ovocitos. El resto de las células son células somáticas. Bien, y estas células somáticas entonces disponen de receptores para las hormonas tiroides. Entonces, fíjese la importancia que tienen las hormonas tiroides. Es más, después de finalizar la hormona de crecimiento, la principal hormona encargada de la regulación metabólica de nuestro organismo, señores, es la hormona de crecimiento. Es la hormona de crecimiento. Y esta hormona de crecimiento, entonces, ¿ah?, favorece y estimula la actividad metabólica. Ok, es decir, aumenta la actividad metabólica. Pero ese aumento en la actividad metabólica, señores, implica también un mayor consumo y una mayor demanda, ¿ah?, sobre el oxígeno o por el oxígeno. Entonces, significa que siempre y cuando el paciente tenga, fíjese hasta dónde uno puede analizar todo esto, siempre y cuando que el paciente tenga, por ejemplo, cantidades adecuadas de glóbulos rojos, ¿ok? Que el aparato respiratorio esté funcionando bien, el intercambio gaseoso esté todo normal. Entonces obtenemos una concentración adecuada de oxígeno acoplada a la hemoglobina, transportada por la sangre, luego pasa al espacio intersticial y ahí tenemos una concentración de oxígeno disponible en el medio interno, porque nosotros necesitamos que ese oxígeno esté disponible en el medio interno. Entonces, si se libera la hormona tiroidea y viene y se acopla a los receptores de la célula somática, y la célula somática tiene en el medio interno los sustratos necesarios, glucosa, ácido graso, aminoácidos, entonces favorece la utilización de esos productos siempre y cuando que tengamos una cantidad adecuada de oxígeno. Ok, entonces, de repente, ¿qué pasaría en un paciente con un problema, con una anemia, con una hipoxia? Entonces, de repente uno dice, fíjese cómo la clínica es fantástica siempre y cuando tengamos un poco una noción y una visión integral del paciente, porque muchas veces
ese paciente con una anemia muy marcada, viene el propietario y dice, está decaído, doctor, no sabemos qué pasa. Ah, y de repente usted hace un análisis y encuentra una anemia. A partir de ahí uno tiene que comenzar a analizar qué está pasando en el organismo, pero lógicamente puede haber muchas causas del decaimiento, pero en un paciente anémico su metabolismo va a estar mucho más bajo por más que ese animal tenga las hormonas tiroides así en niveles adecuados, si no hay oxígeno, lógicamente ahí hay una disminución de la actividad metabólica. Ok, bueno, eso para mí es muy importante porque cuando hablemos de patología ahí tenemos que dimensionar todo esto. Y también recordarle a ustedes que, y esto para quienes se van a dedicar a la reproducción, señores, esto es clave. Hoy por hoy, cuando hablamos de reproducción bovina de carne, mucho más, es un desafío enorme. ¿eh? La reproducción nos desafía a todos, sobre todo en ganado de leche. Es bastante difícil preñarle a una vaca de alta producción y que te produzca un ternero por año. Y quizás ahí el ternero no tenga mucha importancia. Lo que es importante es la producción láctea. Pero ahí hay un detalle muy importante que es muy bueno que ustedes recuerden, que el hipotálamo libera el famoso factor liberador, que es el famoso gen RH, que los reproduccionistas le va a hablar muchísimo de esto y sobre todo cuando lleguen el próximo año van a escuchar mucho esta sigla, el gen RH. Lo libera el hipotálamo. Fíjese, en el hipotálamo están las neuronas modificadas que liberan ese factor liberador de GnRH, factor releasing de las hormonas gonadales. Entonces, ese factor releasing, cuando llega a la par distalis, actúa sobre un grupo de células que son células gonadotrópicas que liberan hormonas que ya sabemos que son la FSH y la LH. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si se libera la FSH, entonces, siempre y cuando se libere en cantidades adecuadas, va a llegar por vía sanguínea y va a actuar sobre los ovarios. Y lógicamente, sabemos ya fisiológicamente que esto es importante desde la pubertad en adelante, porque ahí los animales, dependiendo de la especie, ya comienza a ciclar, famoso ciclo, entra en celo. Y los reproduccionistas te van a decir, va a haber una actividad ovárica. ¿Por qué hay una actividad ovárica? Porque cuando se liberan la FSH, comienza a estimular a algunos folículos, no a todos, a algunos folículos son estimulados y esos folículos comienzan a experimentar su ciclo. ¿Recuerdan histología, embriología, cuando hablamos de folículos primordiales, folículos primarios, folículos secundarios, secundario vesiculoso, a folículo de Graf? Pero recuerden que en el ovario hay miles de folículos, pero con cada ciclo solamente algunos folículos va a experimentar respuesta y maduración por acción de la FSH. Ok. Y lógicamente cuando comienza a haber, fíjese, cuando ese folículo primario pasa a secundario, ahí ya comienzan a aparecer las tecas, la famosa teca externa interna asociada con la granulosa. Y la teca interna más las células de la granulosa asociada a la teca interna libera el famoso estrógeno. Y el estrógeno comienza a aumentar. Aumentar en la sangre y va a comenzar a cambiar el comportamiento del animal, va a comenzar a manifestar signos clínicos de celos, ¿sí? Que decimos nosotros, ah, mira, esa vaca, esa yegua, esa cerda, esa gata, esa perra, entra en celo, ¿ok? O sea, por lo menos no vemos manifestación, estamos analizando que la manifestación de celo, pero eso yo tengo que pensar qué está pasando en el ovario y qué está pasando en los cuernos, cuerpo uterino, cervix, vagina.
¿Por qué? Porque lógicamente cuando ya comienza a haber actividad ovárica y comienza a sintetizarse estrógeno, esa hormona tiene una repercusión sobre los órganos tubulares, estimula, y ahí nosotros decimos, muy bien, ¿qué va a pasar con el epitelio del útero? Aquello que tiene epitelio simple puede aumentar en tamaño, en altura, por efecto hormonal. ¿Qué va a pasar con el epitelio de la trompa de falopio? También va a aumentar sobre todo su altura, tiene mayor actividad metabólica, tiene mayor capacidad de sintetizar y secretar sustancia que se libera a la luz de la trompa de falopio. Los cilios adoptan o adquieren mayor motilidad en respuesta hormonal. Entonces, sí, fíjese cómo ya le está preparando a la trompa para que cuando se libere el ovocito, entonces tenga una condición adecuada y pueda transportarse adecuadamente ese ovocito hacia los cuernos. ¿Ok? Entonces, supongamos que ahora el estrógeno ya llegó a su pico máximo. Cuando el estrógeno, sobre todo en la fase del folículo maduro de Graf, ya tenemos un pico alto, entonces eso lógicamente actúa también sobre el sistema hipotalámico, hipofisiario, y en respuesta a esa estimulación estrogénica sobre el hipotálamo, entonces finalmente se libera mayor cantidad de LH, incluso en forma de pico. Al principio es un poco leve, luego así como un pico alto, y la liberación en gran cantidad de LH, ya cuando el folículo maduro de Graf ha llegado prácticamente a su etapa final de maduración, se libera la LH, y la LH lo que va a hacer es finalizar la maduración, pero activa ahí las enzimas que se encuentran ahí en la pared y comienza lógicamente a provocar una pequeña digestión, abriendo una pequeña ventanita, un pequeño poro, en donde el líquido folicular, lógicamente, sale a gran presión, y con ello, entonces, acarrea los ovocitos secundarios, y ahí hablamos de la ovulación. Inmediatamente ahí, luego, dependiendo de la especie, ya se forma el famoso cuerpo lúteo. Y ese cuerpo lúteo, recuerden ustedes que los ahí se forma primero un cuerpo hemorrágico, luego se forman las células luteínicas por un proceso de luteinización, y la célula luteínica libera la progesterona, y esa progesterona también actúa sobre el sistema hipotalámico hipofisiario porque se encuentra en alta concentración. Le dice al hipotálamo, che, van a dejar de liberar un poco el gen RH y vamos a dejarle al ovario ahí a que repose un poquito. Ok, entonces fíjese la importancia que tiene la progesterona sobre el sistema hipotalámico hipofisiario, por un lado, y la progesterona también tiene su importancia sobre la pared de los órganos tubulares del aparato genital, porque va a estimular sobre todo en aquella especie que tiene glándulas endometriales a experimentar una hiperplasia, preparando entonces al útero como para recibir al embrión si es que hubo gestación. Ok, entonces si no ocurre, fíjese cuando otra vez, increíble todo lo que ocurre, si no hay gestación, ¿qué va a ocurrir? Los cuerpos lúteos comienzan a experimentar un fenómeno de involución. Incluso las células endometriales uterinas, siempre y cuando no tenga ninguna inflamación, ninguna alteración de importancia, libera la prostaglandina, y esa prostaglandina tiene un efecto sobre el cuerpo lúteo y se produce la famosa luteólisis. Y cuando ya hay luteólisis, ¿qué pasa? La progesterona deja de producirse. Entonces la progesterona, que estaba teniendo un efecto inhibidor sobre el sistema hipotalámico, evitando que se libere el gen RH, entonces lógicamente cuando comienza a disminuir el hipotálamo, se percata de que ya no es problema el progesterona o la progesterona, y ahí comienza de vuelta a liberar el gen RH, ¿ok? Y se reinicia el ciclo. Todo eso hasta ahí estamos hablando de lo normal, y después vamos a hablar de patología. Y también esta hormona actúa sobre el testículo.
promueve la espermatogénesis, actúa sobre las células intersticiales de Leydig, lógicamente importante también para el desarrollo de la gónada, porque lógicamente ese animal que va creciendo tiene un testículo relativamente pequeño. Cuando llega cerca de la pubertad, entonces el testículo ya comienza a aumentar un poco más de tamaño, y cuando llega la pubertad y ya tenemos las hormonas de una manera persistente, como en el caso del sexo macho, lógicamente la testosterona juega un rol sumamente importante. Entonces, de esa manera se facilita el proceso de la espermatogénesis. Y en veterinaria, quizá en el mundo de la patología, no tiene mucha trascendencia aparentemente esta hormona que es la prolactina. Y la prolactina es una hormona, se conoce como una hormona láctea, porque cuando se libera la prolactina, entonces a partir de la hipófisis, por vía sanguínea, su órgano blanco viene a ser la glándula mamaria. Y dentro de la glándula mamaria, principalmente los adenómeros. ¿Por qué los adenómeros? Porque los adenómeros son las células de la glándula mamaria encargada de sintetizar los diversos elementos y componentes que va a formar parte de la leche. Ok. Increíblemente la prolactina se libera, digamos, en alta concentración durante la lactación. Ok, entonces en el ámbito de la patología, como le dije a usted, aparentemente no tenemos mucha trascendencia en esto, salvo caso contado que de repente un adenoma funcional que produzca gran cantidad de prolactina puede generar problemas a nivel de las glándulas mamarias. Entonces de eso vamos a hablar un poquito más tarde. Y ya sabemos, la oxitocina, la famosa hormona del parto, como conocemos, y como la hormona responsable de la bajada de la leche. Entonces la oxitocina, al final de la gestación, cuando se libera, entonces el órgano blanco es el útero, pero dentro del útero principalmente las células musculares lisas, y las células musculares lisas responde a la acción de la oxitocina, aumentando, ¿qué cosa? Su frecuencia y su fuerza de contracción. Siempre y cuando exista una buena concentración de calcio, que es muy importante. De ahí que de repente en vaca lechera de alta producción, que está al final de la gestación o al inicio de la lactación, siempre tiene un desbalance energético y un desbalance de calcio importante. Si el desbalance de calcio es sumamente importante, tenemos un cuadro que se llama hipocalcemia aguda o fiebre puerperal, o fiebre de la leche. Entonces, ahí tenemos una hipocalcemia aguda. Y si eso significa que tenemos muy poca cantidad de calcio en el plasma sanguíneo, por lo tanto voy a tener poca cantidad de calcio en el espacio intersticial, menor cantidad de calcio dentro de la célula y principalmente dentro de las células musculares. Por lo tanto, ahí solemos tener los famosos problemas del parto. Dice que interesante, ¿eh? Entonces, siempre hay que asociar oxitocina con concentración de calcio, y lógicamente es mucho más frecuente en bovino de leche, esto que estoy hablando, y en bovino de carne es poco probable que tengamos tanto inconveniente con esto, porque lógicamente las necesidades son sumamente diferentes. Y la oxitocina también actúa sobre la glándula mamaria, es un órgano blanco, pero ¿qué parte de la glándula mamaria? Las células mioepiteliales, porque induce la contracción de esas células mioepiteliales, y con eso hace que los adenómeros, y esta palma de mi mano que rodea aquí, a mis dedos aquí, entonces cuando trae por la acción de la oxitocina, entonces produce una contracción de los adenómeros, y con eso, lógicamente, la leche va a ser vehiculizado por su sistema de conducto y, lógicamente, vence todas las presiones y se evacúa hacia el exterior. Y en medicina, pequeños animales, esta hormona que se llama hormona antidiurética
Si pueden avisarle a esa compañera, por favor. Es que lo hice, no, pero creo que eres. Esta hormona llamada hormona antidiurética. Entonces, una vez liberada por vía sanguínea, ¿cuál es su órgano blanco? Principalmente el riñón. Principalmente el riñón, el famoso ADH. Entonces, como su nombre lo indica, antidiurética, ¿qué es lo que va a promover esta hormona? La retención de agua. El riñón va a responder a la acción de esta hormona reteniendo mayor cantidad de agua. ¿Ah? Eso, lógicamente, a veces nosotros ni siquiera no nos damos cuenta de qué está ocurriendo en nuestro organismo ahora que comienza la temporada fuerte de calor. Entonces nosotros perdemos mucha agua por evaporación, mucha agua por evaporación. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces ahí se activa la liberación de la hormona antidiurética y lógicamente actúa sobre el túbulo contorneado distal y el inicio de los túbulos colectores en donde la célula tiene receptores para esta hormona y el resultado final, ¿cuál es? Retener agua y junto con el mineralocorticoide que es la aldosterona ayuda básicamente a la hormona antidiurética porque la hormona, este mineralocorticoide le dice a las células epiteliales del túbulo contornado distal y del túbulo colector, che, tenemos que retener el ion sodio porque necesitamos más agua y al retener ion sodio, lógicamente es un soluto que lógicamente la célula lo incorpora, pasa al medio interno, llega hasta el vaso recto y se genera una especie de hiperosmolaridad a favor del espacio intersticial y con eso va a haber una fuga masiva de agua de la luz de los túbulos distales y contorneado hacia, lógicamente, hacia el espacio intersticial y de ahí a los vasos rectos y de esa manera, fíjese, increíble cómo el agua que ya está a punto de ser eliminado, el organismo tiene esa capacidad de retener. Y cuando el mineralocorticoide estimula la reabsorción de sodio, en ese momento también se libera los iones de potasio. Y de esa manera se evita, por ejemplo, una hiperpotasemia. Ok, hasta ahí todo lo normal, pero esto es fundamental para poder entender patología. Y por último, quizá en esta presentación lo que faltaría mencionar es a una hormona que se llama hormona estimulante de los melanocitos. La PARS intermedia, la PARS intermedia libera una hormona que es la hormona estimulante de los melanocitos. Y esto ya habíamos analizado en patología general, pero reiterarle a ustedes que esta hormona es sumamente importante durante el desarrollo fetal para que los melanocitos migren a partir de la cresta neuronal, de donde se desarrolla el sistema nervioso, también los melanocitos se desarrolla a ese nivel. Y la hormona estimulante de los melanocitos es muy importante para que esa célula, los melanocitos, experimente una migración y colonice la estructura orgánica en donde debe de encontrarse. Ok, ahora bien, aquí tendríamos que también destacar lo siguiente. Después del nacimiento, hay otra hormona que químicamente es muy parecida a la hormona estimulante de los melanocitos, que es el ACTH. La adrenocorticotropa es una hormona mega parecido a la hormona estimulante de los melanocitos. Es más, después del nacimiento, los estudiosos sostienen que prácticamente la actividad melanocítica en gran parte más bien está influenciado por la ACTH, por la adrenocorticotropa. Ok. Y bueno, ya una vez que hemos finalizado todo este repaso rápido general de un poco de la fisioendocrinología, entonces me gustaría comenzar a analizar con ustedes algunas patologías endocrina de origen hipofisiaria. Entonces aquí comenzamos analizando hiperpituitarismo, hipófisis.
hiperpituitarismo. Cuando utilizo este término hiper, significa mucho. En este caso hay una producción excesiva de hormonas hipofisiarias. Ok. Y a partir de ahí me es relativamente fácil analizar las posibles causas. No es tan común. Estas patologías que voy a mencionar aquí no suele ser tan común, pero por lo menos para ir teniendo una idea. Entonces, si yo hablo de un hiperpituitarismo, entonces estoy haciendo referencia a que hay una producción excesiva de algunas hormonas hipofisiarias, de algunas hormonas hipofisiarias. Entonces, ahora sí recuerdo, a ver, el hipotálamo es el centro que controla la actividad hipofisiaria. Entonces, muy bien, yo puedo tener, por ejemplo, fíjese, algunas formaciones neoplásicas, por ejemplo, a nivel del hipotálamo y que sean funcionales y que libere mayor cantidad de factores liberadores. Si libera gran cantidad de factores liberadores, más allá de su concentración normal, entonces cuando accede a la hipófisis por vía hipofisiaria, entonces va a estimular a esa célula o a una célula específica para que, lógicamente, libere mayor cantidad de esa hormona. Entonces, ahí digo que el problema más bien está en el hipotálamo y no en la hipófisis. Y la hipófisis lo que hace es responder a esa estimulación excesiva, lógicamente aumentando su capacidad de síntesis y por ende su capacidad de secreción dentro de los límites fisiológicos. Entonces, en ese caso, el problema primario está en el hipotálamo, ¿eh? Y entonces tiene un efecto secundario a nivel de la hipófisis. ¿En qué se va a traducir? Probablemente en una hiperplasia de esa célula que sintetiza esa hormona. Entonces experimenta una hiperplasia. Pero puede darse el caso de que realmente el hiperpituitarismo sea un proceso, por ejemplo, primario, sea un proceso primario. Es decir, el problema está en la hipófisis. Entre ellas mencionamos adenoma hipofisiario. Adenoma significa un proceso neoplásico de comportamiento benigno. Hipofisiario porque está en la hipófisis. Lógicamente, solo con tomografía, eventualmente esto se puede determinar. Es muy difícil a veces con radiografía, salvo que la masa sea bastante radiodenso, digamos, y que se pueda visualizar. No es tan fácil demostrar la presencia de formaciones neoplásicas vía placa radiográfica a nivel de la hipófisis, pero si uno puede acceder a una tomografía, lógicamente ahí es mucho más fácil y cualquier formación nodular que se vea en la hipófisis, lógicamente uno podría pensar en neoplasia o en algunos quistes, una hiperplasia quística, por ejemplo. Y esa neoplasia puede ser benigna o maligna, pero cuando asumimos que hay cuando hay un adenoma, ahí habíamos dicho en principio de oncología de que las células neoplásicas catalogadas como benignas son muy parecidas a la célula de la cual se ha originado y puede mantener su propiedad funcional. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? En un adenoma tengo mayor número de células y si esa célula mantiene su actividad funcional, el resultado final va a ser la mayor liberación de la hormona que elabora ese grupo de células. Entonces ahí hablamos de adenomas hipofisiarios funcionales, porque también puedo tener adenoma y cuyas células hayan perdido esa capacidad funcional, es decir, son afuncionales. Más bien su efecto ahí va a ser por el espacio que ocupa, va a generar compresión, puede producir trastorno circulatorio local, pero es muy probable que no tengamos un efecto sistémico de importancia. Ok,
Ya mencioné en el caso de la hiperplasia, esto se produce sobre todo cuando dijimos hay una excesiva liberación de factores hipotalámicos que me va a sobreestimular a la célula de la par distalis y te va a producir una hiperplasia funcional que de hecho va a terminar también en una hipersecreción de hormonas, porque estamos analizando hiperpituitarismo, producción excesiva de hormonas. Y en algunos casos, si los famosos carcinomas, que también son células neoplásicas de origen epitelial, siempre y cuando sea un carcinoma primario, es decir, se origina en la hipófisis y lógicamente si son funcionales los carcinomas, va a comportarse como si fuera un adenoma funcional. ¿Ok? Todas estas posibles causas, entonces, se traduce en una sobreestimulación de un grupo de células de la parte distalis y el resultado final va a ser la liberación excesiva de las hormonas. Y se puede encontrar de repente algún proceso neoplásico, como por ejemplo la proliferación de las células que produce la prolactina, y en ese caso hablamos de un prolactinoma. Y si, por ejemplo, se produce un prolactinoma y es funcional y se libera gran cantidad de prolactina, entonces, ¿qué va a pasar? Ahí el historial clínico del paciente es muy importante. Si este paciente acude a mi consultorio y encuentro una glándula, la cadena de la glándula mamaria aumentada de tamaño, entonces yo puedo pensar, bueno, este animal, ¿será que está en gestación? Lógicamente, la anamnesia importante al propietario se cruzó. ¿Usted vio cuando se cruzó? ¿Hace cuándo se cruzó? Porque también el tamaño de la glándula mamaria, yo debo de asociar con el tiempo de evolución de la gestación. Sabemos muy bien, cuando la gestación avanza, entonces hay un aumento proporcional de la glándula mamaria. Ahora, ¿qué pasaría si me reasegura él o la propietaria diciéndome que no se cruzó, que su mascota en ningún momento se ha cruzado? Entonces la semiología, la palpación, es importante, lógicamente, la cavidad abdominal, buscando feto. Y mejor aún si tenemos la posibilidad de hacer una placa radiográfica y o una ecografía. Porque lógicamente, imagínense si tengo la glándula mamaria todas aumentadas de tamaño y ausencia de feto en el útero, entonces ahí comienzo a pensar, ¿por qué la glándula mamaria está aumentada de tamaño? Y comenzamos a hablar de la famosa pseudogestación. Pseudogestación. Y esa pseudogestación o la falsa preñez obedece a picos hormonales. Y sobre todo ahí, los picos hormonales suelen ser por progesterona. Suele ser lo más común, suele ser por progesterona. Incluso la propietaria puede arrimarte esta información diciéndote, mire, la verdad de las cosas, que es la segunda o la tercera vez que se comporta así. Entonces, ojo, que ese animal tiene un cierto disturbio endocrinológico, pero es reiterativo, ¿no? Y es manejable. Ahora, cuando es un prolactinoma y me está produciendo prolactina en gran cantidad, la prolactina vía sanguínea actúa sobre la glándula mamaria. También va a inducir una hiperplasia y esa hiperplasia va a ser funcional. Lógicamente ahí lo que tenemos que pensar un poco, si lógicamente si ese aumento de tamaño de la glándula mamaria en una hembra no gestante, y esto se da más en hembra canina y en hembra felina, con más frecuencia en hembra canina que felina, entonces hay que pensar, ovario, y si no hay nada, si puedo medir dosaje de progesterona, entonces de esa manera ya me ayuda a determinar dónde puede estar el problema. Ok, entonces puede ser que las células productoras de la hormona de crecimiento
Entonces también desarrolla un proceso proliferativo, un proceso neoplásico. Si es funcional, entonces voy a tener una hipersecreción, una hipersecreción de la hormona de crecimiento, un hiperpituitarismo por una excesiva liberación de hormona de crecimiento secundaria a un proceso neoplásico. Ok, si eso ocurre durante la etapa de crecimiento, fíjese, si se desarrolla un cuadro de un adenoma, ¿ah? Durante la etapa de crecimiento, ¿qué va a pasar? Esa hormona de crecimiento en excesiva cantidad, lógicamente, va a actuar sobre la mayoría de la célula somática, fomentando su actividad metabólica. Pero ojo, si estamos en la etapa de crecimiento, ¿qué va a pasar con los discos del cartílago epifisiario? Esa célula va a aumentar en número por actividad mitótica. ¿Y qué va a pasar con el paciente? Va a aumentar su crecimiento. Y ese crecimiento sobre todo es en altura. Entonces ahí hablamos de un gigantismo. ¿Ah? Fíjese si hay una persona o un animal con un crecimiento excesivo que escapa al límite normal para esa especie, yo tendría que pensar la probabilidad de tener, por ejemplo, un adenoma productora de hormonas de crecimiento. El otro detalle, puede darse el caso de que también haya, por ejemplo, mayor liberación de los factores hipotalámicos que actúe sobre esa célula productora de hormona de crecimiento. En ese caso voy a tener un cuadro de hiperplasia con mayor elaboración también de hormona de crecimiento. Por eso que de repente nosotros en veterinaria estamos un poco en desventaja, porque si tenemos estos casos, lo ideal sería hacer, por ejemplo, una tomografía, porque si yo encuentro un animal de talla muy grande, que en altura, más allá del límite fisiológico para esa especie, entonces me veo en cierta manera obligado a pensar en la posibilidad que ahí hay un adenoma. ¿Y cómo demuestro eso? Solo por tomografía, ¿no? Aquí podemos tener también adenoma de las células productoras de la ACTH. Entonces tenemos adenoma corticotrofa. Y estos adenomas, siempre y cuando que sean funcionales, como estamos resaltando, voy a tener una hipersecreción de ACTH. Al tener una hipersecreción de ACTH vía sanguínea, ya sabemos cuál es el órgano blanco, la glándula adrenal. ¿Qué parte de la glándula adrenal? La corteza. Ok, entonces pensemos de esta manera. Tengo una excesiva producción de ACTH que se encuentra en cantidad excesiva, con un pico excesivo en el plasma sanguíneo, y lógicamente no es que la célula tumoral le dice, ah, no, ya me cansé de elaborar ACTH, hoy no voy a hacer nada, o hoy voy a ser bonito y no voy a sintetizar nada. No, esto va a estar persistente. Ok, mire, va a ser persistente. Tu alta concentración de ACTH va a ser sumamente persistente. Y mientras persista a un pico elevado, entonces va a ejercer una estimulación excesiva sobre la glándula adrenal, específicamente sobre la corteza adrenal. El resultado final va a ser el aumento de tamaño de la glándula adrenal. Y al aumentar de tamaño la glándula adrenal, sobre todo si es ACTH, va a aumentar la corteza. Entonces la relación córtico-medular se altera. ¿Qué importancia tiene esto? Yo solicito una ecografía a mi paciente y el ecografista dice, mire doctor, las dos glándulas adrenales están aumentadas de tamaño. Ojo con esa información. Las dos glándulas adrenales están aumentadas de tamaño. ¿Qué importancia tiene? Si las dos glándulas adrenales están aumentadas de tamaño, quiere decir que hay una estimulación que viene por vía sanguínea. Es una estimulación que viene por vía sanguínea, el ACTH. Entonces ahí yo tendría que pensar que puede haber algún trastorno en la hipófisis.
Diferente es si el ecografista te dice, mire doctor, yo veo que una de las glándulas adrenales están aumentadas de tamaño, y te puede decir, mire, la corteza está un poquito más grande, o en realidad la corteza está normal, pero aquí hay un quiste, me parece que hay un proceso proliferativo. Entonces, eso me indica que el problema es primario en la glándula adrenal. Miren qué tan interesantes son estos análisis. Esto hay que hacer sobre paciente vivo. ¿Ok? Bueno, entonces si tenemos un adenoma funcional de las células productoras de ACTH, voy a tener una hipersecreción de ACTH, pico por tiempo prolongado de ACTH en el plasma sanguíneo, una sobreestimulación de la glándula adrenal, en especial de la corteza, voy a tener entonces una hipertrofia por hiperplasia de la glándula adrenal, o simplemente puede ser una hipertrofia pura también. Pero la corteza está aumentada de tamaño. Y ahí yo pienso, muy bien, ¿y qué produce? Mineralocorticoides, produce glucocorticoides y produce también hormonas sexuales. Pero por lo general, lo que adquiere más importancia es mineralocorticoides y glucocorticoides en este mundo, ¿ok? De la patología. Bueno, los adenomas mixtos es cuando de repente alguna célula te produce más de algunas hormonas. Aquí tenemos los gonadotrófos que produce FSH y LH. Fíjese si hay una excesiva producción de FSH y LH, vamos a tener inconvenientes sobre la actividad ovárica, sobre todo en la hembra. Vamos a tener trastorno en la actividad ovárica. Y si tenemos los famosos adenoma tirotrofo o de las células productoras de la TSH, de las células productoras de TSH, entonces voy a tener alta liberación de TSH. Alta liberación de TSH en el plasma sanguíneo. Y el órgano blanco va a ser la tiroide. Y la tiroide, entonces cuando recibe la TSH, por eso que es muy importante la fisiología, por eso repasamos para analizar esto. Entonces si yo tengo ahora una hipersecreción de TSH con alta concentración de TSH en el plasma sanguíneo, y yo sé que el órgano blanco para la TSH es la tiroide, las células epiteliales foliculares de la tiroide, el resultado final va a ser una sobreestimulación de esa célula. Esa célula puede aumentar de tamaño, tenemos una hipertrofia pura. Esa célula puede dividirse, tenemos una hiperplasia folicular de las tiroides. El resultado final, ¿y cuál va a ser el tamaño de la tiroide? ¿Cuál va a ser el tamaño de la tiroide? Va a estar aumentado de tamaño. Y a veces nos obliga a nosotros los médicos, y ojo con estos datos, cuando el propietario viene a consulta y dice, mire doctor, mi perro parece que tiene problema para tragar. Entonces pensamos muchas veces solo en la boca. Entonces revisamos la boca, no vemos nada, no hay caries, no hay herida, la amígdala no está inflamada y hasta inclusive puede salir este comentario. Y mire, de tanto en tanto parece que le cuesta ladrar. Parece que pierde la voz preocupada. Y cuando escuchan esos comentarios, haga un tacto profundo a nivel de los primeros anillos traqueales. Una glándula tiroide normal es imperceptible, no se palpa. Cuando comienzo a palpar algo, algún nódulo, una masa a ese nivel, ojo, ahí la glándula tiroides es muy probable que esté aumentado de tamaño. Entonces ahí yo clínico encuentro, mire, a ambos lados, si encuentro a ambos lados que está aumentado de tamaño, entonces probablemente por vía sanguínea está viniendo el problema. En este caso la TSH puede estar bien aumentado. Ok, si es unilateral nada más, mi razonamiento es diferente. Entonces el resultado final es una sobreestimulación de la glándula tiroides. Esa glándula tiroide va a responder aumentando de tamaño su célula
aumentando también, puede aumentar en número. Entonces yo puedo tener una hipertrofia de la glándula tiroides pura, o por lo general tengo una hipertrofia e hiperplasia, es decir, ambos fenómenos coexisten. Si esa célula que aumenta en tamaño, que aumentaron en número, mantiene su capacidad funcional, ¿qué es lo que va a hacer la tiroides? Entonces le dice a la TSH, bueno, aquí está, ya elaboré mayor cantidad de T3 y T4. Ok, entonces la pobre tiroides dice, ah, bueno, aquí ya tengo T3 y T4, ya tenés un límite normal en el plasma sanguíneo. Pero ahí, ¿qué ocurre? Si fuese algo normal, entonces cuando el T3 y T4 se encuentra en el límite normal, entonces el hipotálamo debería de no liberar el factor liberador de la TSH. Ok, pero acá el problema, ¿dónde está? En este ejemplo está en la hipófisis. Y ahí hay una célula proliferante. ¿Y qué habíamos dicho como uno de los principios de la oncología? Que las células tumorales adquieren independencia, tienen una especie de autonomía. Y esta célula dice, ah, no, no me interesa ni que el hipotálamo esté liberando el factor inhibidor de la TSH. Y siguen funcionando, siguen liberando. El resultado final de toda esta historia vos vas a tener un aumento de tamaño de las glándulas tiroides y vas a tener un aumento del nivel de la hormona T3 y T4 en el plasma sanguíneo. Vos, médico veterinario, entonces, para estos casos en particular, es muy importante la radiografía cervical, se puede hacer incluso ecografía, y dosaje de hormonas, señores. Dosaje de hormona. Tengo que solicitar un dosaje de la hormona tiroides. Hoy por hoy se utiliza más como parámetros clínicos de mayor relevancia el T4 libre. El T4 libre es lo que hoy en día se utiliza más por relevancia. Y también la famosa TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. Entonces uno tiene que evaluar los niveles de TSH y los niveles de la T4. Ok, entonces si yo tengo alta tasa de TSH en el plasma sanguíneo, me está indicando que la hipófisis está liberando gran cantidad de TSH. Ok, y si T4 tengo alto y tengo TSH, digo, algo aquí escapó a la fisiología. No hay una buena regulación. La famosa retroalimentación negativa no existe ahí. Ok, vamos al otro extremo, el hipopituitarismo. Entonces el hipopituitarismo consiste en una disminución de la secreción de la hormona hipofisiaria y de vuelta por alteración a nivel hipotalámica o a nivel de la hipófisis. ¿Ok? Entonces todo lo contrario, pero siempre hipotálamo o a nivel de la hipófisis. Puede ser congénito, puede ser adquirido. Y bueno, puede darse el caso de neoplasia. Los tumores malignos, sobre todo, suelen ser afuncionales y muy destructiva, infiltrativa, puede generar necrosis. Entonces, un tumor de por sí ocupa un espacio. Y fíjese que la hipófisis es pequeña y está dentro de la silla turca. Y si comienza a haber una masa que está creciendo, 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 ocupa cada vez más espacio. ¿Y qué va a hacer? Va a comprimir a las otras células normales, va a comprimir los vasos sanguíneos y te va a producir una isquemia o una disminución del flujo sanguíneo o te puede producir una congestión pasiva. Todo eso va a tener una repercusión negativa sobre la integridad y sobre la actividad funcional de esa célula. Ok, el famoso quiste de Racket, de la bolsa embriológica. Si persiste esta célula embriológica que no llegaron a diferenciarse en las demás células de la hipófisis, puede experimentar una especie de proliferación y formar estructura quística. ¿Cuál va a ser su importancia? Ocupa un espacio. Al ocupar espacio, comprime, puede destruir, puede generar trastorno circulatorio.
Hay casos en que se describe después de un traumatismo, ¿eh? O un cuadro de hipertensión. En veterinaria no es tan frecuente hablar de un cuadro de hipertensión con esto extremo, pero si se llega a producir algún traumatismo con de repente una hemorragia aguda, se describe caso de apoplejía hipofisiaria. Eh, ya hablamos de necrosis, que puede tener varias causas, desde infecciosa, desde un proceso embólico, trombótico. Fíjese lo que estoy diciendo, de que usted ya me tiene que estar interpretando. Si yo hablo de una necrosis isquémica, entonces significa que ahí hay una oclusión de la luz de los vasos sanguíneos, que puede ser por trombo, que puede ser por émbolo, incluso, ¿no? Por proceso neoplásico, ya sea presente en la propia pared de los vasos sanguíneos o en el parénquima hipofisiarios. Y si hay algún proceso neoplásico a nivel también del hipotálamo que repercuta en la liberación de los factores liberadores. Entonces, en este caso, si no se liberan los factores liberadores o si las células tumorales son aquellas que liberan factores inhibidores, entonces en ese caso vamos a tener una baja estimulación de la hipófisis y el resultado final va a ser, lógicamente, un hipopituitarismo. Y bueno, no tengo mucha experiencia con infecciones hipotalámicas porque lógicamente esto hay que hacer, por ejemplo, un estudio sistemático de estar mirando con cada necropsia, tomar hipófisis y realizar los cortes histológicos correspondientes para ver si encontramos. Pero de hecho, también los microorganismos pueden acceder a dicho lugar. Y bueno, aquí viene un tema muy interesante que es el enanismo hipofisiario. El enanismo hipofisiario, estamos hablando de patología a nivel de la hipófisis. En este caso, mi problema va a ser sobre todo en la tasa de secreción de la hormona de crecimiento. Entonces, si no se libera o se libera un nivel muy bajo de la hormona de la hormona de crecimiento, y sabemos que la hormona de crecimiento estimula las células somáticas y a los cartílagos del disco epifisiario, entonces lógicamente no va a haber crecimiento, no va a haber una buena actividad metabólica de la célula somática. El resultado final es que ese organismo no va a crecer, ese organismo no tiene un desarrollo normal. Ok, entonces clínicamente se caracteriza porque esto es mucho más común en canino y sobre todo en pastor alemán. Tuve alguna experiencia en la raza labrador. En mi vida creo que he visto 7 casos de enanismo hipofisiario, tan solo 7 casos. Entonces el perro se mantiene como si fuera un cachorro. Tiene una talla de un cachorro porque no hay crecimiento longitudinal del cartílago epifisiario, tampoco hay un crecimiento adecuado de la célula somática. Entonces, si yo hablo de un enanismo hipofisiario, significa que todos sus órganos no tienen buen crecimiento. Imagínense ahora la importancia de lo que estamos hablando en los órganos vitales, riñón, hígado, corazón. Ok, entonces ese animal que tiene un enanismo hipofisiario, se habla, lastimosamente nunca hice un buen seguimiento de los pacientes que tuve, pero su límite de vida, su expectativa de vida no es prolongada, entre 5 o 7 años, aunque el último caso del pastor alemán que he visto tenía 6 años, en teoría de acuerdo al propietario. Entonces, entre las manifestaciones clínicas, es que a usted le puede sorprender porque el propietario como dice, mire doctor, usted puede decirme qué edad tiene esta mascota, y usted le revisa y mira los dientes y de repente uno dice, no, parece que tiene 6 meses, cuidado con eso, porque la talla mantiene como si fuera la de un cachorro y te dice, mire doctor, en realidad tiene 3 años, 4 años, 5 años, y usted va a quedar súper asombrado. ¿Qué pasó en este animal? Sencillo, el problema está en la hipófisis.
El problema está en la hipófisis. No hay una buena producción de la hormona de crecimiento. Y típicamente, muchas de las manifestaciones clínicas que tienen los animales es alteraciones dermatológicas, sobre todo la alopecia, la pérdida de pelo, leve, moderado e intenso, y por lo general son simétricos. Esa es una característica muy llamativa cuando hablamos de patología del sistema endocrino. Las alopecias son bien simétricas. Y hay una patología que creo que le mostré en uno de los casos ya. La próxima voy a buscar de vuelta esa imagen, la famosa acromegalia, que es una secreción excesiva de hormona de crecimiento que produce un aumento desproporcionado de cierta estructura del cuerpo, pero las causas son diferentes en perros y gatos. En perros se habla de un exceso de progesterona. No tengo experiencia en perros. En gatos sí tuve un caso, imagínense, un solo caso tuve hasta ahora, que lógicamente está vivo todavía ese animal, pero mi interés es extremo por ese gato porque es mi única experiencia que tengo hasta ahora, que hay un crecimiento excesivo de la mandíbula. Hay un crecimiento excesivo de la mandíbula y eso está relacionado a un proceso neoplásico hipofisiario. En teoría puede asociarse con la hormona de crecimiento. Ok, para ver y cerrar hoy la clase, tenemos estos son lógicamente casos, lógicamente obtenidos del internet, para que ustedes vean aquí los hermanos, un enanismo hipofisiario. Esto sería un gigantismo, esto es un gigantismo, esto es un gigantismo, entonces hiperpituitarismo. Y los hipopituitarismos lo tienen aquí. Fíjese, la alopecia que tiene, en este caso es dorsolumbar, es bastante simétrico, bilateral. En este caso, la alopecia es mucho más difusa por lo general, son apluriginosas. Entonces, siempre la anamnesia es muy importante, cómo fue avanzando esto. Y si de repente el propietario te dice, mire que esto es un pastor alemán, que en realidad tiene 5 años y se ve como un cachorro de 4 a 6 meses. Y esta es una experiencia, un paciente que tuve la oportunidad de ver hace poquito, hace cuestión de un mes aproximadamente, cuando fui a una veterinaria y lógicamente pedí permiso para sacar fotografía y para compartir con ustedes. Señores, este es un labradorcito que tiene 5 años. Un labrador de 5 años. Y está con leishmania. Está con leishmania. Ok. Entonces pedí permiso para tomar imágenes y compartir con ustedes, porque lógicamente, si ustedes ven un labrador y con esta talla, este animal no creció. No experimentó crecimiento. ¿Qué pasó aquí con los discos epifisiarios? Si no hay buena estimulación por parte de la hormona de crecimiento, entonces no hay un crecimiento longitudinal. Tampoco, por suerte, no hay un crecimiento somático desproporcionado, porque eso llevaría a serias complicaciones. Entonces, ¿por qué tampoco se ve un crecimiento exhaustivo de la célula somática? Porque sabemos que metabólicamente también depende de esa hormona de crecimiento. Y el otro detalle, miren cómo el pelo es como si fuera de un cachorro, por eso que describe mucho en la hormona, en el enanismo hipofisiario, el famoso, el animal mantiene el pelo lanudo del cachorro. ¿Ok? Porque aquí, lógicamente, ustedes saben que los folículos son células metabólicas de muy activas que tienen su actividad cíclica, entonces los recambios en esto es muy poco. Entonces se ve como pelo áspero, opaco, seco, deslustrado. Y el otro detalle, esto, fíjese aquí, tengo una hiperpigmentación bastante moderada, pero la piel es bastante fina, pero fíjese la alopecia simétrica que tienen. Y esto es totalmente apluriginosa, no tiene prurito. Entonces significa que no puedo culparle a los ectoparásitos. ¿Ok? Bueno,
Entonces, esto es un lindo caso que tuve la oportunidad de ver. Mi querido estudiante, por cuestión de tiempo y coordinando con los colegas de la cátedra, entonces nosotros, aquí yo doy por finalizado esta clase. Y bueno, ya quedo expectante si hay alguna pregunta o eventualmente las preguntas lo pueden formular en la próxima clase, que para mí endocrino, hablar de patología endocrino, señores, es fascinante y lógicamente voy a tratar siempre de toda la experiencia que tengo en esta área, de ir un poco volcando mi conocimiento para ustedes, para que en el día de mañana, cuando vean estos casos, entonces puedan razonar sobre el paciente. De mi parte ha sido todo. Doctor, yo tengo una preguntita rápida. Yes. Si bien usted mencionó que el enanismo hipoficiario le brinda al animal tipo poca expectativa de vida, tipo de 5 a 6 años había mencionado, Sí. el gigantismo también tiene ese mismo efecto. En realidad vive más tiempo, porque en el gigantismo también Ah, ocurre que por suerte, ¿verdad? Todos los órganos tienen un crecimiento proporcionado, es decir, corazón grande, el hígado grande, los riñones grandes. El problema va a ser después los trastornos degenerativos, sobre todo los trastornos degenerativos a nivel del hueso, a nivel de los huesos. Huesos largos, se puede arquear, sobre todo los gigantismos se dan más en perros de talla grande. Hasta ahora no tuve la oportunidad de ver un solo caso en mi vida profesional, pero puede presentar problemas articulares, tanto en hueso de miembro, como así también de columna. Entonces, por lo general, eso es lo que complica la vida de estos pacientes, porque puede cursar con bastante dolores, ¿verdad? Y eso es la principal dificultad que se da en los casos de enanismo, o sea, gigantismo. ya está, doctor. Muchísimas gracias. A la orden. Bien, cualquier otra consulta, la próxima clase va a estar sumamente interesante, hasta yo diría casi imperdible, porque la idea es compartir con usted toda la experiencia, volcar un poco la patología hacia la clínica, tratando de darle a usted una herramienta para que pueda desempeñarse en la vida profesional. Ha sido un honor compartir con usted hoy, si es que nos vemos el próximo jueves, Dios mediante. See you. Arigatou gozaimasu.